Bueno, vamos ahora a estudiar una propiedad intensiva muy importante que después vamos a ocupar cuando veamos el tema soluciones, que es la densidad. ¿Sí? ¿Ustedes saben lo que es la densidad? ¿La densidad de masa por volumen? O nada que ver. La fórmula, digo. Algo así, esa sería una definición matemática. ¿Sí? La El peso. densidad en sí es una propiedad que mide, es una medida de la concentración de la masa en un determinado espacio. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que tenemos dos cuerpos. El cuerpo número 1 y el cuerpo número 2. El volumen del cuerpo número 1 es igual al volumen del cuerpo número 2. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Pero resulta ser que el cuerpo número 1 está formado por esos átomos. Y el cuerpo número 2 está formado por esos átomos. Se cortó. Bueno, el cuerpo número 1 está formado por esa cantidad de átomos. Y el cuerpo número 2 por esa otra cantidad de átomos. Supongamos eso, entonces. La masa del cuerpo número 1, ¿cómo va a ser respecto de la masa del cuerpo número 2? Distinta. Va a ser distinta y va a ser mayor o menor. ¿Cuál va a ser más? ¿Qué cuerpo va a tener mayor masa? Suponiendo que los cuerpos son iguales. El 1. El 1. El 1. Esta masa va a ser mayor que esta masa. ¿Ven? Acá la materia, la masa está más concentrada que acá. ¿Se entiende? Entonces, nosotros definimos una propiedad que mide eso, que se llama densidad. Y que se calcula como la masa de un sistema sobre el volumen que ocupa ese sistema. Entonces acá, si yo digo la densidad del sistema 1 es igual a la masa 1 sobre el volumen 1. Y la densidad del sistema 2 va a ser igual a la masa del sistema 2 sobre el volumen del sistema 2. ¿Están de acuerdo? Como los volúmenes son iguales, si esto es más grande que esto, ¿cómo va a ser la densidad 1 respecto de la densidad 2? Diferente. Va a ser distinto, ¿no? Mayor. Pero si acá el numerador es más grande acá que acá, este resultado, ¿cómo va a ser respecto de este? Mayor. Mayor. O sea que la densidad 1 es mayor que la densidad 2. Cuanto mayor sea la densidad, más concentrada está la materia, la masa, en esa región del espacio. ¿Se entiende? Sí. Mientras más denso sea algo, más apretados, digamos, están más cercanos, están los átomos en ese sistema. Por eso, por ejemplo, los gases tienen poca densidad. Pues, ¿se acuerdan cuando representábamos los gases microscópicamente? Que poníamos partículas separadas, alejadas unas de otras. ¿Se acuerdan? Entonces, en una región del espacio Sí. tenemos pocas partículas. Por eso los gases tienen densidades bajas. ¿Está? Bueno, vamos a ver esto en forma numérica.
Esto es una, si se quiere, una demostración así para que ustedes comprendan el concepto de densidad. Y ahora vamos a hacerlo con un ejemplo numérico. ¿Puedo borrar? Igual yo después les paso esta pantalla. Por ejemplo, si tenemos un problema que nos dice calcule la densidad de un cuerpo cuya masa es 150 gramos y volumen 75 mililitros. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, planteamos el problema. Tenemos un cuerpo, conocemos la masa y conocemos el volumen. Sabemos que la masa es 150 gramos y sabemos que el volumen es 75 mililitros. Entonces, si nosotros queremos, nuestra incógnita es la densidad. Nosotros sabemos que la densidad de este cuerpo va a ser igual a la masa del cuerpo sobre el volumen de ese cuerpo. Entonces acá tenemos 150 gramos sobre 75 mililitros. ¿Cuánto les da esto? 2. 2. O sea que la densidad es 2 gramos sobre mililitros, ¿no? Fíjense las unidades. Eso es algo muy importante. Eso es algo muy importante. La densidad se expresa en gramos sobre mililitro, se puede expresar también en gramos sobre centímetro cúbico, que también el centímetro cúbico es una medida de volumen, ¿no? O se puede expresar también en kilogramos sobre, sobre litro. Acá el tema es poder hacer los cambios de unidades que correspondan para poder calcular. Por ejemplo, si a mí me dicen un cuerpo de 0,25 litros posee una masa de 300, vamos a hacerlo en 0,3 kilogramos. ¿Sí? Calcule la densidad en gramos sobre mililitro. Fíjense que acá no solo me está pidiendo este problema que yo calcule la densidad, sino que me dice en qué unidades tengo que expresarla. Entonces vamos a plantear el problema. Tengo un cuerpo que tiene un volumen de 0,25 litros y tiene una masa de 0,3 kilogramos. ¿Sí? Yo ya tengo el volumen y la masa. El tema es que no está en las unidades en que yo los necesito, porque yo necesito la masa en gramos y el volumen en mililitros.
Entonces voy a tener que convertir, hacer un cambio de unidad acá. Para eso me voy a tener que acordar los factores de conversión. Factores de conversión. Recordar que 1 kilogramo, ¿cuántos gramos son? 1000. 1000. 1 kilogramo son 1000 gramos. Y 1 litro, ¿cuántos mililitros son? 1000. 1000 mililitros. Y recordar también, no viene mal, que 1 mililitro es 1 centímetro cúbico. Y acá, con respecto a la masa, recordar que 1 gramo son 1000 miligramos. ¿Sí? Con estos factores, yo puedo hacer los cambios de unidad que corresponda ya. Entonces digo, si 1 litro son 1000 mililitros, 0,25 litros, X, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo dijo, profe? Se cortó. Si ¿Se me trabó cómo? Vamos a hacer el cambio de unidad acá. Si 1 litro son 1000 mililitros, 0,25 litros, X, ¿no? Sí. ¿Cuánto les da? 250 250 mililitros. Vamos mililitros. acá. Si 1 kilogramo son 1000 gramos, 0,3 kilogramos, X. ¿Cuánto les da? 300. 300 gramos. Yo lo tengo en la calculadora del celu, eso, José. Me hace todos esos factores de conversión. Bueno, sí, pero tenés que saberlo igual. Sí, sí, obvio. Lo voy a Entonces, tener. ahora sí estamos en condiciones de plantear el cálculo de la densidad. Densidad masa sobre volumen. Acá sería 300 gramos sobre 250 mililitros. ¿Cómo les queda acá la densidad entonces? 1.2. 1,2. 1,2 gramos sobre mililitros. No se olviden nunca de poner las unidades en el resultado. ¿Sí? No se olviden de colocar las unidades en el resultado. Y de recordar los factores de conversión. Les voy a enseñar otra manera más fácil. ¿Conocen la técnica del factor unitario? ¿Usaron en la escuela? El que No. tenés que mover la coma nomás. ¿Cómo? Que tenés que mover la coma. No, fíjate. Vamos a plantear un problema. Y yo se lo voy a resolver por factor unitario. No pretendo que lo aprendan ahora, pero que sí que empiecen a ver de qué se trata, porque lo vamos a usar después, va a ser muy útil. De hecho, ya lo hemos usado sin que ustedes se den cuenta. Ya lo hemos usado. Vamos a poner a ver 350. No, 3,5 litros de un líquido poseen una masa de
3,8 kilogramos. Calcule la densidad en gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Bueno, fíjense. Yo lo que quiero acá tengo el volumen, ¿no? Ya tengo acá el volumen. Y acá tengo la masa, ¿no? ¿Lo ven? Me pide la densidad en estas unidades. Entonces yo digo, bueno, la densidad, ¿a qué va a ser igual? Bueno, la densidad va a ser igual a un número cuyas unidades van a ser gramo sobre centímetro cúbico, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Lo necesito en estas unidades. Pero vamos a escribirlo de otra manera. La densidad en gramos sobre centímetro cúbico, ¿a qué va a ser igual? Y a masa sobre volumen sigue siendo igual la densidad. Y la masa que yo tengo es 3,8 kilogramos. Y el volumen que tengo es 3,5 litros. Si yo hago esta división así como está, me queda kilogramos sobre litro, que no es la unidad que estoy buscando. Entonces yo tengo que acá multiplicar por factores de conversión que me hagan el cambio de unidad. Por ejemplo, vamos a pasar este kilogramo a gramo. ¿Cuál es el factor de conversión de kilogramo a gramo? ¿1000? Decime cómo es la equivalencia. ¿Cuántos gramos equivalen a cuántos kilogramos? ¿O cuántos kilogramos? 1 kilo equivale a 1000 gramos, 3,8 kilos equivale a X. Pero no vamos a hacer la regla de 3. Vamos a poner el factor de conversión. Yo quiero gramos arriba, ¿ven? Quiero que el gramos esté arriba. Entonces, yo sé que 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo. ¿Sí? Ese es el factor de conversión. ¿Ven? Se llama factor unitario porque arriba y abajo, ven, tengo lo mismo. Es la misma cantidad de masa. ¿Lo entienden? Decir 1000 gramos y decir 1 kilogramo es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces fíjense cómo al multiplicar esto por esto, se me van los kilogramos y me queda gramos arriba, que es lo que estoy buscando. Y ahora a ver si podemos lograr que me quede centímetro cúbico. Fíjense, yo tengo litro abajo, pero quiero centímetro cúbico. Si yo me acuerdo, 1 litro equivalía a 1000 mililitros, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces fíjense ahí, litro se me va y me queda en mililitros el resultado. Fíjense, gramos sobre mililitros me queda. Pero no busco mililitros, busco centímetros cúbicos. Y me acuerdo que 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico, ¿no? O sea, acá simplifico el mililitro y ahora sí me quedó la unidad que yo estaba buscando. Si ustedes hacen el análisis de las unidades, le queda gramo arriba y le queda centímetros cúbicos abajo, ¿no? Sí. ¿Cuánto da? ¿Esta división cuánto da?
Fíjense, 1,08. el 1000 se cancela, ¿no? Este 1000 con este 1000 se cancela, me queda 3,8 dividido 3,5. ¿Cuánto te da? 1,8. 0,8 gramos. 1,8. Ah, 1,8. Sí. ¿A todos les da lo mismo? 3,8 dividido 3,5. Sí. No. No, me parece que no da 1,8. ¿No? A mí Me me da da 1,08. Ah, ¿vieron? 1,08. Gramos sobre centímetro cúbico. ¿Ven? Ahí tenemos la respuesta. ¿Se entendió este problema? Sí. Sí. ¿Puedo borrar? Espere, Sí. ya terminé. Bueno, ¿ya está? Dejo por arriba. ¿Ya está? Sí, ya está. Bueno. Bueno, yo con la densidad puedo hacer muchos cálculos. Fíjense. Bien. De la ecuación, yo sé que densidad es masa sobre volumen, pero de acá puedo derivar también que masa es volumen por densidad, o que volumen es masa sobre densidad. Puedo tener distintos tipos de problemas. Por ejemplo, puedo tener un problema como el de recién, un cuerpo cuya masa es, qué sé yo, 32 gramos y cuyo volumen es 30 mililitros. Si yo quiero calcular la densidad, hago 32 gramos dividido 30 mililitros. ¿Y cuánto me da esto? $0,93. No, pará, lo hice al revés. 1,06. 1,06 gramos sobre mililitros. ¿Ven? Pero ¿qué puedo tener otro problema? Donde me dicen, tengo un cuerpo cuyo volumen es 350 mililitros y que tiene una densidad de 4,12 gramos sobre mililitros. ¿Cuál es su masa? Entonces acá yo planteo, si densidad es masa sobre volumen, entonces masa es igual a volumen por densidad, ¿no? Masa es igual a 350 mililitros por 4,12 gramos sobre mililitros. Se me van los mililitros y me queda la masa en gramos. ¿Cuánto les da? 1,44. ¿Cómo? 1,44. No. 1442. Ojo con el separador Ajá. de miles. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con el separador de miles de la calculadora. No es una coma. No se lo confundan. ¿Cuánto le da 1000? 1442. Gramos.
¿Ven? Esa es la masa de ese cuerpo. ¿Ven? Y lo calculé en base a su volumen y a la densidad. ¿Mm? Después yo puedo tener un líquido, por ejemplo. Yo sé que este líquido, lo pongo en la balanza, tiene una masa de 1300 gramos, y tiene una densidad de 0,85 gramos sobre mililitros. Entonces yo quiero saber cuál es el volumen del líquido que tengo. Entonces, si densidad es masa sobre volumen, volumen es masa sobre densidad. Acá tenemos 1300 gramos dividido 0,85 gramos sobre mililitros. ¿Sí? Acá se me van los gramos, este mililitro que está acá abajo pasa arriba. ¿Y cuánto les da? 1529,4. 1000. 529. 1529,4. ¿Ven? Ahí tienen el volumen de ese líquido. ¿Se entienden la utilidad de esta ecuación y cómo podemos usarla si nosotros conocemos dos de esas variables? Podemos calcular la tercera. ¿Se entiende? Sí. Si nosotros conocemos dos de esas variables, si conocemos la masa y el volumen, podemos calcular la densidad. Si conocemos el volumen y la densidad, podemos calcular la masa, y si conocemos la masa y la densidad, podemos calcular el volumen. Bueno, y siempre teniendo en cuenta los eventuales cambios de unidad que yo tengo que hacer para poder expresar el resultado en las unidades en que me lo están pidiendo. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, les recomiendo No. que comiencen con la lectura del capítulo 2, porque ya la semana que viene vamos a comenzar con soluciones, ¿sí? Después les voy a pasar algunos problemitas de estos de densidad, porque durante el tema soluciones lo vamos a necesitar. Bueno. ¿Alguien quiere decir algo? Vamos a detener la grabación.